Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en este programa que hacemos con mucha dedicación. Iron Severino Duarte y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo el programa con don Osiris de León. No lo voy a presentar a don Osiris porque él no necesita presentación. No necesita presentación. Don Osiris, buenas. Gracias. Buenas noches, Ezequiel. Buenas noches, Iron. Buenas noches a todos. Buenas. Contento, como siempre, de estar conversando con ustedes de tantos y tantos temas que hay en la agenda diaria. Osiris es un hombre como David Letterman. O sea, mis invitados no necesitan presentación. Transmite mucha energía. Sí. Gracias. Osiris transmite mucha energía. Es que tiene un reservorio. Sí, un reservorio. Sí. Se ve que realmente, sí. Bueno, habla de energía también. Que está bien alimentado. Que está bien alimentado, sí. Y se ve muy disciplinado también, porque se ve muy bien, Osiris. ¿Por qué don Osiris nunca ha sido ministro de ¿por qué será, o de minas, o un hombre con tanta capacidad? Se han perdido los gobiernos de una persona. Quizás se lo han ofrecido. Don Osiris debió ser ministro de Energía y Minas desde que empezó el ministerio hasta que él quiera, como es don Héctor Vallejo Albizu como gobernador. Ok, bueno, ¿Me explico? Bueno. Digo yo. ¿Sabes que mucha gente coincide con ese planteamiento que tú haces? Porque al final del día, y gracias por esa consideración que tú haces de manera no pública. lo digo para caerle bien. No. Ahí voy a plantearte por qué ese planteamiento tuyo coincide con el de mucha gente. La gente al final del día, y qué bueno que tú citaste el tema del Banco Central, lo que quiere es que las instituciones caminen bien. Sí, resuelvan. Indistintamente de cuál sea el gobierno. Sí, es cierto. Y si el que está dirigiendo la institución es mi amigo o no es mi amigo, eso es indiferente para la gente. La gente lo que quiere es que, por ejemplo, en el sector eléctrico, tú tengas energía eléctrica permanente. Que en el sector agua potable, cuando tú te levantes, tengas agua en la llave y cuando te acuestes todavía tú tengas agua en la llave. Eso es lo que la gente quiere, que le resuelvan. Entonces, los gobiernos debían buscar para cada ministerio al profesional idóneo en conocimiento y en capacidad de respuesta a los problemas. No al aliado de la campaña que tuvo conmigo 12 meses de campaña o 24 meses de campaña y que ahora yo tengo que distribuir los ministerios entre ese equipo cercano. Por eso suceden algunos errores. Algunos no, por eso a veces cuando no lo cumplen, a veces no suceden los errores, lo hacen bien, pero regularmente no lo, como dice don Sí. Entonces, ¿alguna vez tú has ido al médico con la tendencia de que sea un médico amigo tuyo y no con la tendencia de que sea el mejor médico en el problema que tú tienes? No, el mejor médico, el que me diga la verdad. Eso es lo que tú buscas. Tú buscas una solución a tu problema. Sí. Entonces tú vas y llegas y preguntas en Sedimán, en la Plaza de Salud, ¿cuál es el mejor médico en tal tema? Fulano de tal, yo quiero consultar con él. Y tú no lo conoces y dices, doctor, mire, yo siento tal molestia y he venido donde usted para que usted me diga qué puede ser y cuál es la solución. Una referencia que le dieron de ese doctor. Pero tú no andas buscando al más amigo tuyo. No. El más amigo tuyo el profesional. Puede ser tu hermano, tu vecino, tu compadre, tu primo. Entonces, no, tú vas donde el que sabe porque tú quieres una solución a tu problema. Yo conozco gente que ha dicho, no, yo no me atiendo con mi hermano. No, yo me tengo con cualquiera menos con mi hermano. Entonces la política debe ser así. O sea, ¿cuál es la obligatoriedad constitucional de que los ministros tienen que ser los de tu equipo de trabajo de campaña? No hay una obligatoriedad constitucional que diga eso. Busquen otra cosa. Busque otra cosa. Otra cosa, sí. Tú ves gente que lo ponen de ministro de educación y de lo que menos saben es de educación. Es cierto. Y nunca han sido ni siquiera profesores de escuela primaria. ¿Cierto o no? Es cierto. Tú has tenido gente que nunca han sido profesores ni de escuela primaria y tú lo pones ministro de educación. Entonces, la Constitución le permite al presidente tener 25 ministerios sin cartera para hacer nada. Sí. O personas que son ministros de Interior y no saben nada de seguridad. No, por eso estoy diciendo 25 ministerios sin cartera para hacer nada. Y lo colocan ahí. Que lo llevaron al poder. Y ya. Y tú cumpliste con ese equipo. Y le dan un salario. Claro. Pero creo que eso sale más barato. Ese todavía es una característica del desarrollo, del subdesarrollo. El subdesarrollo. Totalmente. Nos ha llevado a eso. Y por eso entonces mucha gente en los pueblos que no tiene éxito en el ejercicio profesional se dedica al ejercicio de la política porque entiende que eso es una lotería. Y como ya licenciado, licenciado. No, y que funcionario que viene en el pueblo una chaqueta es símbolo de licenciado. Hay funcionarios, se ve mucho eso, funcionarios que vienen gateando. Sí, es verdad. Vienen gateando en 4 patas que vienen. Sí. Digo, me disculpan, ¿no? Gateando. En 4 patas. Porque gatear también es otra cosa. Son tan brutos, son animales, ¿no? Disculpen. Pero está bien, vamos a pasar. Pero aquí en algún momento hay que legislar sobre la base de la cualificación para los cargos públicos. Que en determinados cargos públicos, no en todos, pero en determinados cargos públicos, usted tenga que ser un especialista en el tema. Probado.
no un especialista cualquiera. Porque tú puedes tener un título de médico, de abogado, de ingeniero, arquitecto y no haber tenido éxito en el ejercicio. Eso no te faculta para tú resolver problemas importantes. Antes de entrar en materia, aquí le estamos otorgando al sector de educación 4% del PIB. Así es. Bien. Sin embargo... 230 mil millones de pesos al año. Y eso es un volteo. Sí, es un volteo. Lo ponen en un volteo y lo tiran por la... Pero, por ejemplo, Eusiri, que sabe mucho de gestión, veo que no se coloca a personas a gestionar un centro educativo desde el punto de vista de la administración, de la gestión del centro, y otro que tiene que ver con el currículum. Claro. O sea, el director curricular y el director o el gestor o el administrador debería ser diferente, porque las escuelas hoy día tienen inclusive cierta administración financiera después del 4%. Así es. Y el director entonces descuida la parte de contenido para dedicarse a otras cosas. Claro. Sí. Claro. Te lo digo con conocimiento de causa. Muy distinta. Para el 4%. Como los médicos administrando hospitales porque son médicos. No, claro que tiene que haber una administración conjunta. Pero el que sabe de gestión financiera no necesariamente es el médico. Exactamente. Y el que sabe de cirugía no es el de gestión financiera. Exactamente. Pero para el 4% debió haber una gerente con la capacidad de su momento, de Jacqueline Malagón. Bueno, muy buena. Ella fue muy buena secretaria de Educación. Sí. Muy buena. Pero no de la mente, pero lo que pudo haber sido no fue. Bueno, pero tengo que decirlo porque es que fue buena. Bueno. Fue de las mejores secretaria de Educación que tuvo este país. Han sido por lo menos 3 mujeres que se han destacado en educación, ¿verdad? 3. Doña Milagro se destacó. Sí. Doña Tata Bautista se destacó. Sí. Y Jacqueline Malagón se destacó. Sí. Iba a poner a Doña Josefina también. No, pero también, ¿cuál fue usted dijo? Pero Milagros. No. Tata Bautista. Doña Milagros tuvo una buena gestión. Tuvo buena gestión. Como secretaria de Educación. Para mí la número 1 fue Doña Jacqueline. ¿Y Belice? Y Belice también. Belice fue muy buena. Hoy Belice. Muy buena. ¿A qué? Las mujeres le va mejor que los hombres en educación. Lo han hecho bien. A las mujeres le va mejor. Lo han hecho bien en educación. No, Siri, ¿calentamiento global o cambio climático? Las dos cosas. Las dos cosas. El cambio climático te deriva un calentamiento global. Porque hoy día las temperaturas se han incrementado 1.2 grados Celsius por encima de la media histórica antes del periodo industrial. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esa alta temperatura, hoy día, la cantidad de radiación que debe salir al final del día no es la que debía salir. Y por tanto hay una cantidad residual que se queda y se te va calentando el planeta. Como una panadería. Como una casa de campaña. Pero el cambio climático provoca calentamiento global. El cambio climático es el responsable zonificado. Sí. Porque no es que el globo está calentándose. No, lo que pasa es que si tú tomas la temperatura promedio en Alaska, que está en el Ártico, en la Antártida, que está en el sur, o en el trópico, en cualquiera de esos puntos, tú vas a encontrar que la temperatura actual está hoy día 1.2 grados Celsius más alta que 100 años atrás. En la zona fría, en la zona templada y en la otra zona fría. 100 años. Sí, y 50 años. Sí, pero eso no es nada. El tiempo en ese caso, 100 años es un día, ¿eh? Entonces, mira qué calentamiento global más raro. En Egipto nevó. Sí. En otro hay sequía. Sí. Entonces, ¿por qué? Para mí el cambio climático. Porque ahora, como tú tienes altas temperaturas, tienes más vapor subiendo desde la superficie del mar. Y eso te genera mayor convectividad errática en diferentes lugares. Y te llegan vientos fríos o vientos cálidos en determinadas zonas que no te llegaban para esa época. Y ese viento es el que lleva el vapor de agua. Y como va cargado de vapor de agua, de repente te llueve en Emiratos Árabes o en Egipto, donde tú no estás acostumbrado a ver lluvia. Pero te deja una sequía en solo tú estás acostumbrado a ver mucha lluvia. El cambio ¿Por qué? Porque se desplazó. Es como, ustedes manejan muy bien el tema económico, junto con Luis Manuel Piantini. Él lo maneja mejor que nadie. Es como de nosotros. Es como 1.000 pesos que yo pongo aquí. Entonces, depende de cómo tú manejes, a dónde se mueven esos 1.000 pesos. Si vienen para acá, no te llegan aquí. Si vienen para acá, no llegan allá. Así pasa con el vapor de agua. Ese vapor de agua que está subiendo del mar se mueve para acá o para acá en función de flujo de viento. Pero eso está activado en función de temperaturas globales. ¿Por qué? Porque el viento se va a mover accionado. ¿Por qué? Por una masa que empuja, por un frente de calor o de frío
y por la presión barométrica. Entonces, en función de que eso cambie o no, es como tú puedes estar bien ahora y ahorita en 5 minutos tener un dolor de cabeza, porque quizá por una subida de la presión arterial que no estaba previsto. Eso pasa en el clima. Hay muchas situaciones previstas a nivel de Europa, por ejemplo. Tú tienes vientos cálidos que vienen del Mediterráneo, pero tienes vientos fríos que vienen del Atlántico Norte. Se encuentran y te generan un disturbio. Entonces, de repente, Marruecos o Libia, o Argelia, o Egipto, o Israel está sufriendo un evento que no estaba previsto en los modelos. Y todo eso es una derivación directa del cambio climático. Que es lo que estamos viendo ahora. Claro. En que toque y te cae una lluvia que nadie estaba esperando y de repente te arrastra a 30 personas. Es imposible conocer y pronosticar o prevenir esos cambios. A largo plazo no, a corto plazo sí. Si tú tienes radares Doppler, tú puedes preverlo en 24, 48, 72 horas. Pero a largo plazo no. Los satélites no tienen esa capacidad. Mira, los modelos de pronósticos de huracanes para este año 2022 se cayeron todos. Así es. Todos Así se es, cayeron. sí, todos. Así es. Todos. ¿Por qué? Porque el mismo clima combinado con el polvo del Sahara que te absorbe la humedad, tú no lo ves, pero toma un microscopio y evalúa cada partícula de polvo que está en suspensión en la atmósfera. Sí. Cada vez que se encuentra con una gotita de agua, Ya la atrapa. la absorbe, sí. Entonces se la resta ¿qué? Al fenómeno meteorológico. Sí. ¿Y cuál es el combustible del fenómeno meteorológico? El vapor de agua que está en la atmósfera. Sí. Si no hubiera vapor de agua, no habría huracanes, no habría tormenta. así es. Entonces, si tú tienes a alguien que está recogiendo el vapor de agua, cuando el fenómeno viene, no encuentra suficiente vapor de agua, se te queda chiquito, se te queda enano y no tiene capacidad Por para ejemplo, desarrollarse. pero hablando de pronósticos, Pero entonces, y ciertamente, pero entonces vemos más tormentas de parte del Pacífico que antes no la había. bueno, Depende de que tú tengas el niño o la No niña. se te olvide eso ahí. Porque recuerda que cuando tú tienes el niño, el Pacífico se te activa y se te desactiva el Atlántico. Cuando tú tienes la niña, se te activa el Atlántico y se te desactiva el Pacífico. La niña te genera mucho vapor de agua en el Atlántico, pero resequedad en el Pacífico, incendios en el Pacífico, sequía en el Pacífico. Pero cuando se invierte, cuando tú tengas el niño, ahora estamos en la niña, pero nunca son paralelos el niño y la niña. Sí. O hay el niño o hay la niña, Sí. pero no están simultáneamente. Eso me da para una pregunta después de la de Jairo. bueno, lo digo porque cuando hablamos de pronósticos que se han caído todos en términos de clima. De huracanes, sí. Del clima, porque este año ha sido extremadamente pacífico. Y Sí. pronosticaban entre 20 y 24. Y ha habido algunas tormentitas, algunas formaciones. Intentos de tormenta. Entonces, eso tiene que ver con eso, ciertamente. Sí, mira, con frecuencia tú has visto el tema del polvo del Sahara, tanto Sí. así que mucha gente le pregunta a uno en los medios de comunicación, ¿por qué ahora hay polvo del Sahara y antes no? Digo, mira, antes lo había. Sí. Lo que pasa es que ahora hay tantos satélites Así es. que los rastrean. Tenemos satélites exclusivamente para monitorear polvo del Sahara y te mantienen informado a ti Así es. 24 horas al día de dónde está y en qué concentración. ¿Cuántos microgramos por cada metro cúbico hay? Pero 30, 40, 50 años atrás tú no tenías esa tecnología a mano. Por tanto, te llega la información fresca y ahora tú estás actualizado día a día. Es cierto. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que sube la temperatura aquí en nuestra región, también está subiendo allá en el desierto del Sahara. Sí, sí. Entonces tú tienes viento más caliente en el desierto del Sahara. Y cada vez que te llega el viento del Mediterráneo, te llega más caliente de lo que te llegaba 15 años atrás. Por tanto, se te forma mayor cantidad de remolinos que terminan derivados en tormentas de arena, que suben ese polvo a los niveles medios y altos de la troposfera y después los vientos alisios lo empujan para acá, como empujaron a Cristóbal Colón en 1492. Entonces, eso tiene que ver directamente con el tema de tormentas y huracanes. Observa bien. Las pocas tormentas que hemos tenido, ¿por dónde se han ido? ¿Por aquí? ¿Por el centro? No. ¿Por la parte norte? No. Se han ido por el borde sur del Caribe, bordeando la costa de Venezuela, de Inclusive, Colombia, sí. metiéndose Pero bien a débil, Centroamérica. pero débil. Claro, porque ahí ha estado Sí. más caliente que aquí. Sí, pero débil. Sí. Y claro, débil. ¿Por qué? Porque las condiciones no son las mismas condiciones que teníamos años atrás. Pero, por ejemplo, Hay una distorsión del clima. es decir, no conocíamos hace 15 años, 10 años, sargazo. O por lo menos... Pero estaba. Estaba, pero hoy día se ha convertido en un problema. Sí. ¿Por qué se ha convertido en un problema hoy día? El mar de los Sargazos es tan viejo como el planeta Tierra. sí. Los primeros que le ponen mar de los Sargazos son los portugueses. Sí, sí. Cuando venían cruzando de Portugal para América. Norteamérica. Sí. ¿Verdad? Y veían que en época de verano eso estaba lleno de algas sargassum. Así es. Le pusieron mar de los Sargazos. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre?
que en los últimos años se ha incrementado el uso de fertilizantes fosfatados y nitrogenados. Y ha subido la temperatura. Tú le has dado los dos componentes básicos a la alga para que ella se multiplique. ¿Cuándo se multiplica la lila en el río Isabel y en el Osama? Cuando hay mucho excremento, ¿sí o no? Es cierto. Desde que tú lo ves, dices, hay mucho excremento. Cuando tú ves muchas algas en el mar, tú dices, la temperatura está más alta porque se desarrolla. ¿Cuándo le da hongo a la gente en los pies? Cuando hay mucha humedad y mucho calor. Así es. Porque tiene el medio adecuado para que se multiplique ese microorganismo. Entonces, la alga se multiplica en un ambiente que está con temperatura más alta que antes y con más abono, porque ahora el mar está abonado, el mar está lleno ahora de fertilizantes fosfatados y nitrogenados. ¿Y cómo llegó? Por los ríos. Así es. ¿Y desde dónde? Desde las fincas agrícolas, de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de aquí, de Cuba, de todas las zonas. Entonces, los ríos que van arrastrando todos esos fertilizantes, porque hemos abusado del uso de los fertilizantes en la industria agrícola en las últimas décadas. Entonces, nuestros ríos van cargados de bases nitrogenadas y fosfatadas, terminan en el mar, entonces eso termina multiplicando las algas. Y mucha ñeca también. También, claro. Sí, porque es todo que se arrastra. Porque la población ha aumentado. Una pregunta, don Siri. ¿Qué tanto ha incidido el hombre en ese cambio climático? Pues no le voy a hablar de calentamiento global. Yo no lo digo, nunca lo voy a decir calentamiento global, yo digo cambio climático. Cambio climático. ¿Qué tanto ha incidido la mano del hombre o el desempeño del hombre? 100%. 100%. Tú puedes hablar de tres cambios climáticos. El del Pérmico, hace 250 millones de años, natural por el vulcanismo activo, la cámara magmática estaba más cerca de la corteza y entonces con más frecuencia había erupción volcánica masiva en todo el planeta y se sobrecalentó el planeta. En el Cretácico, cuando desaparecen los dinosaurios, esos dinosaurios no desaparecieron por el impacto de un meteorito en Sichulú. Como que no. Mucha gente. No. Y como un meteorito que cae en China te mata los dinosaurios que están... porque fue que cubrió al planeta, ¿verdad? De polvo y de humo y viene un efecto invernadero. ¿Y por qué la ballena es un mamífero marino? Porque fue y se refugió al mar. Sino una onda de ese nivel hubiera destruido toda la fauna. Claro. Toda. Grande, mediana y pequeña. Todo. O desintegrado la tierra. Si el impacto fue tan fuerte que te mató a los dinosaurios que estaban en China, los que estaban en Australia, los que estaban ¿por en qué se Norteamérica? salvaron? Entonces, ¿por qué se salvaron esas especies que sobrevivieron? Porque simplemente lo que había era un calentamiento. ¿Dónde tú encuentras los yacimientos fósiles de dinosaurios? Todos están en pantanos. ¿Qué buscaban en los pantanos? Refrescándose del calor que había. No podían soportar el calor. ¿Qué haces tú cuando hay una ola de calor en Neiva? Te vas al balneario de las Marías. Pone el aire acondicionado de su casa. O pone el aire acondicionado de tu casa. Tú buscas cómo refrescarte. Tomas agua. Entonces, ¿qué hacían todos esos animales? Entonces, el calor del Cretácico fue lo que hizo. El calor del Cretácico fue que destruyó pero parte importante. Él dijo dos. Van dos. Faltan tres. Y son tres. Yo dijo dos. Yo dijo Pérmico. No, y el actual. Ahí el actual. Y el actual. ¿Cuál es el actual? Pero el actual es de ahora. El industrial. El industrial. Y yo no creo en eso tampoco, don Silvio. Yo estoy incrédulo casi. Yo le voy a explicar por qué. No, pero está bien. El industrial. Si no me da el tiempo el programa, usted me lo dice después del programa. Pero déjeme decirle algo. Yo creo más en los cambios de inclinaciones y de velocidad de rotación de los planetas, en este caso el que nos corresponde a nosotros que es la Tierra, para hacer los cambios climáticos. Mira, el planeta Tierra sigue girando o no cambian las 1667. O no cambian las inclinaciones. No, la inclinación no ha cambiado. La inclinación sigue siendo 23.5 grados con respecto a la vertical. Sí. Eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es el polo norte magnético. Es cierto. No el polo norte general, el que tú mides con la estrella polar, sino el polo norte magnético, porque es una concentración de una masa de hierro y níquel que se va moviendo por las corrientes. Sí, por ahí adentro. Y cada año se te desplaza entre 60 y 70 kilómetros. Entonces, en 10 años te acumula 600, 700 kilómetros y ya tú sabes en 100 años cuánto te acumula. Entonces, va cambiando. Cuando usted dice que lo que era antes polo norte pasó a ser polo sur y viceversa, no es que la Tierra se invirtió. No. Es que esa masa que está hoy aquí, antes estaba aquí abajo. Por tanto, una brújula en el pasado te marcaba el norte para allá y ahora te lo marca para acá. Pero el planeta sigue en esa posición. Sí. Entonces, cuando tú vas con la teoría del paleomagnetismo y tú tomas en un sondeo
una roca y le vas poniendo la brújula y tú ves que cambia de norte a sur y de sur a norte y se repite, es porque esa masa de hierro y níquel que estaba ahí estuvo abajo. No fue que el planeta se puso de pie para abajo y cabeza para arriba, no, y viceversa. No, fue esa masa que cambió y por tanto la brújula que tú tenías aquí, que hoy te marca el norte para allá, para Canadá, en ese entonces te lo marcaba para allá, para Australia. Desde ese cambio. Pero esa inclinación de 23.5 grados la mantiene desde que el planeta sufrió un impacto que le quitó su verticalidad y que pudo haber sido la propia Luna y que quedó girando alrededor como un cuerpo celeste que vino, chocó con la Tierra, le cambió por la energía cinética que traía y el momento de inercia que producía, cambió esa inclinación, se quedó ahí porque si no cabe. Mira, muchas veces la NASA te ha dicho, y yo he tenido que refutar eso en muchos medios de comunicación, que el terremoto de Japón de magnitud 9.3 cambió el eje de la Tierra 10 centímetros. Tú dices, si hubiera cambiado el eje de la Tierra 10 centímetros, Jairon hubiera sentido el terremoto aquí en República Dominicana, fulanito lo hubiera sentido en Moscú, fulanito lo hubiera sentido en Australia y nadie lo sintió, más que en su demarcación. En consecuencia, tú no tienes suficiente masa de inercia para mover todo ese planeta Tierra, que tiene 12.700 kilómetros de diámetro, y generarle un cambio así tan sencillamente, ¿no? O sea, las temperaturas sí cambian porque cuando tú tienes mucho vulcanismo, se concentra en nuestra atmósfera mucho dióxido de carbono junto con el vapor de agua que sale, y eso contribuye entonces a subir la temperatura. Por eso en el Pérmico tú tuviste un calentamiento global que destruyó la mayor parte de la flora y de la fauna, y tuviste otro en el Cretácico que no fue tan agresivo como el del Pérmico, pero sí. Aunque la era de hielo, la era de hielo es más antigua. Es más antigua. Hay varias eras de hielo. La más reciente fue hace 12.000 años. Hemos tenido muchas eras de hielo porque después que tú has salido de un periodo de calentamiento, tienes muchas veces un periodo de enfriamiento y los casquetes polares se extienden más hacia las zonas tropicales y te llegan inclusive a invadir parte de áreas tropicales. Vamos a hacer la pausa. Yo creo que en este programa no me va a dar tiempo para yo discutir un poquito con usted, porque es que yo no creo en nada. Adelante. no corte, amigo, quédese con nosotros. Continuamos en Agenda Económica con don Osiris de León. Ya se unió a nosotros Luis Manuel Piantini, a quien le dejamos la primera siguiente Luis Manuel Piantini, la primera siguiente pregunta. Sí. No. Yo estaba de afuera oyendo su... No, tú dijiste que aterricemos. Su cátedra, la cátedra de Osiris, eran cátedras, ¿tú entiendes? No voy a hablar. Estaba de alumno ahí, espérate, que va el profesor aquí, estaba ahí. Sí. Déjate hablar. Ahora, y con tu teoría derechista de que no hay cambio climático. Pero bueno, que hay cambio climático. Que no hay calentamiento global. Que no es producido por el hombre, que tú dices. No, yo dije que qué tanto creía que yo tampoco creía que fuera el hombre. Por eso es lo que tú estás diciendo. ¿No aterriza? Bueno. ¿Tú dijiste que aterricemos? No, hay algo, Osiris, un programa que tuvimos nosotros aquí, de los últimos que tú tuviste, que hablamos de las presas, ¿tú te acuerdas? Sí, recuerdo perfectamente. Después yo escuché al que era ministro de Economía en la época, Miki Seara, que habló de lo que había en programa en términos de presas. Sí. Porque él estaba coordinando ese programa. Ok. Sí. Pero el programa del agua. Él no mencionó, el programa del agua. Sí. No mencionó ninguno en la zona este. Y a mí me preocupó enormemente, porque si hay una región que está creciendo en términos de población y de vivienda, y de necesidades de agua, y de hoteles y habitaciones y cosas, es el este. Y el este casi no tiene río tampoco. Y toda esa parte del este se suple de agua subterránea. Y con el calentamiento global que ustedes están hablando ahora, está subiendo el mar, ¿no? Y está penetrando más, ¿no? Subterráneamente, ¿no?
Y eso entonces está dañando más los acuíferos. La intrusión salina. Entonces hay un problema serio en el este que yo no veo que le están tomando, no están tomando medidas con relación a qué van a hacer para resolver el problema del agua. Mira, tu preocupación es válida y te puedo compartir una buena noticia. El pasado sábado, el presidente de la República, Luis Abinader, fue al contraembalse de Las Marías, que está en el río Nizao, la comunidad de Semana Santa, a dar el primer palazo para el proceso de limpieza del embalse, que nunca se ha limpiado. Eso es en Baní. Sí, ahí, entre Baní y San Cristóbal, mitad del camino. Tuvieron la cortesía de invitarme y colocarme ahí en la mesa principal. Sí. Y quien primero agotó un turno en el podium para hablarle al público, al presidente y al país, fue el viceministro de Medio Ambiente, René Mateo, que viene con Miguel Seara Hatton desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y en sus palabras dijo que el país está obligado a triplicar la cantidad de presas. Y comenzó por el este. Mencionó el río Chabón, mencionó el río Soco, mencionó el río Duey, frente al presidente de la República. Luego le siguió el director del INDRI, Olmedo Cava, y se refirió en iguales términos al tema de presas, la necesidad de las presas y la importancia de construir presas. Triplicar la cantidad de presas que tenemos. Y pusieron de ejemplo a Cuba, que Cuba tiene 10 veces más presas que nosotros, teniendo menos ríos que nosotros. Sí, pero cada río te hace 4, 5, 6 Es verdad. Bien. Y luego le siguió el director, el administrador de la EGI, que es el ingeniero Rafael Salazar. Sí. Y se refirió en iguales términos. Quiere decir que los tres discursos estuvieron orientados a multiplicar la cantidad de presas del país en presencia del presidente de la República. El presidente validó todos esos planteamientos y al mismo tiempo hicieron énfasis en la necesidad y la urgencia de construir presas en la región este. O sea, que la geografía no es un obstáculo en el este. No. Lo que pasa, mira, es que ¿Y por qué podría el ser un este no obstáculo fue la priorizado. geografía? No hay No, pero En los años 70. ¿O no? Ajá. La cordillera del este. Digo, la cordillera del este. Sí, ¿O sí? ¿O es la cordillera del este? Sí, pero son los ríos que no. No hay río. Sí hay ríos. Tenemos Chabón, ríos. Tenemos el río Duey en San Pedro. Luego le sigue el río Soco. Pero no es muy llano eso ahí. Ahí, pero hacia arriba. Hacia Voy abajo. arriba, Hemos evaluado más. sitios. ¿Y dónde Yo he viene? identificado sitios. Ya. Pero con tu nada más hay un rito ahí que también puede coger mucha ¿Y de agua. dónde vienen? Por eso. Entonces, vienen de la cordillera Vienen de oriental, Carlos sí, Cordillera. vienen bajando hacia el Mar Caribe. Y entonces hay sitios identificados. Porque mira, Recuerde que en la década de los 80 existía la Corporación de Presas del Este, que era un grupo privado que estaba levantando información hidrológica y geotécnica para caracterizar sitios donde se fueran a construir presas. Pero Balaguer le dio más importancia al Cibao y al sur, al Cibao por ser el granero el productor. agrícola, Sí. aunque San Juan te dice que es el granero está en el Cibao. Vamos a estar conscientes. Vamos a estar conscientes de eso. Sí. La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís, María Teresa. Sí, O sea, usted mira, incluye el agro ahí. La última cosecha fueron 14.4 millones de quintales de arroz. Sí, claro. Más de lo que nosotros comemos. bueno. Más, así es. Mira. Tenemos excedente de arroz, pero es ahí que se está Mira, produciendo. el ¿Con Cibao cuál Central. presa? La presa de Rincón y la presa de Atillo. Sí. Bueno, Quítale la así presa es. de Rincón y la de Atillo No, para que tú veas que no se hay acaba la arroz, producción. no hay arroz. pero hay un problema serio, ¿eh? Hay un problema serio en el Adelante. Cibao, ¿eh? Sí. Que es lo que pasó en Puerto Rico. Se están cogiendo la tierra agrícola y están urbanizando. Dímelo a ¿Entiendes? mí. Mira, mira en Moca. En Moca no hay pero una tú yuca. dímelo. No hay una yuca. Ojalá los mocanos nos estén mirando y Lulo Yite de Moca nos esté mirando y Remberto, que era alcalde, nos esté mirando en Remberto Cruz, Moca. sí. ¿Tú sabes por qué? Porque en la gobernación de Moca y en la alcaldía de Moca hace 20 años yo pronuncié conferencias sobre ese tema, alertando del problema. Sí. ¿Cuál es la excusa que te dan muchos mocanos? Y tú en privado tienes que reconocerlo. Dice, bueno, es que nos dan tan poco incentivo en el sector agrícola que preferimos vender la tierra para construir un edificio de apartamentos que ponernos a producir yuca o plátano o batata.
Entonces, ahí donde tú necesitas un Ministerio de Agricultura. Porque sembrar es una política de Estado. Lógico. No. Porque en 20 años los hijos de Ezequiel van a tener que ir a Moca a comprar la casa para demolerla para sembrar yuca. No, pero el problema ahí son los ayuntamientos y una política de planificación del Estado. Fíjate en Europa no te construyen un metro fuera del área que ellos han definido como urbano. Ese ordenamiento territorial. Pero ¿cuántos milenios tiene Europa y cuántos tenemos nosotros? ¿Cuántos presos? Presos y escándalos hay en España por eso, por estar vendiendo tierra. Hasta la cantante famosa esta. Contigo. Si tú buscas el artículo 30 de la Ley Ambiental 6400, y te lo digo porque me tocó trabajar en esa ley desde el 93 cuando empezamos a hacer el primer borrador para esa ley, habla claramente del plan de ordenamiento territorial y le da un plazo de 3 años al Estado Dominicano para poner en funcionamiento el plan que vencía el 18 de agosto del 2003 vencía. Y todavía no lo he hecho. No, pero aquí lo que sea es ley y no se cumple nada y viven haciendo disparates. Necesitamos, dentro del liderazgo político, sentarnos en una mesa como esta, en un programa como este, y asumir acuerdos y firmar los acuerdos. ¿Usted recuerda las 23 presas que están pendientes de hacer, que usted las mencionó? Sí, yo las he mencionado muchas veces. El gobierno está retomando algunos. El gobierno ahora está licitando lo de Joca, los estudios para la presa de Joca, para el Artibonito. En el Artibonito tú tienes 4 sitios de presa. El Corte 1, el Corte 2, Pedro Santana y Dos Bocas. Ahora se está activando el Corte 1 y Dos Bocas. En un afluente del Artibonito, que es el Joca, ya se hizo una licitación para los estudios, lo ganó una empresa local, está trabajando con ese tema. En Guayubín se está trabajando con la presa de Guayubín, que es la confluencia entre el río Guayubín y el Yaguajay, y se está terminando para finales de este año. ¿En restauración hay una restauración? Sí. No, ahora mismo no hay un proyecto de presa, pero sí hemos planteado un proyecto de presa en la parte sur de Dajabón, no en restauración, la parte inmediatamente al sur de Dajabón, que sería sobre el río Masacre, para resolver la litis con Haití respecto al manejo de esas aguas transfronterizas. Y las características de las presas del este, porque debe haber una pero van a quedar en la frontera antes de que tú entres en la este. Me preocupa el este porque el turismo, señores, se puede hacer agua. No, por eso. Bueno. Pero primero hay que decir que este programa tiene 4 años insistiendo continuamente con relación a la presa. Eso es verdad. Así es. Sí, oye, eso es verdad. Así es. Digo 4 años porque eso es lo que yo tengo aquí ya. Yo no sé si antes, pero tenemos insistiendo, y lo sabe Osiris, que nosotros lo traemos precisamente muchas veces por eso. Me han puesto el tema de las presas. Pero hay algo que resaltar. Hay una política ahora muy importante, muy interesante. Pavel la está implementando del Ministerio de Economía ya en la frontera, integrando, ¿no? Coordinando acciones, y dentro de eso está el agua, ¿no? Es obligatorio. Y integrando a las comunidades y creando oportunidades para esas mismas comunidades del área y de la región. Muy interesante programa, que lo leí los otros días y lo felicité a Pavel por eso. Y el agua, parece que ellos están tomando mucha atención con relación al agua. Porque nosotros hemos hablado con Pavel aquí con relación al agua también. Yo quiero que Iron hable del este, porque yo quiero pasar a Pedernales por el asunto. Sí, es que el este ciertamente no ha habido como una atención referente al agua. Siendo una región tan necesitada de agua de calidad, sobre todo. Tenemos, señores, el 65% de los turistas llegan por el este. 70% de los turistas. Entonces, nosotros quizás estamos jugando con fuego en ese sentido, porque llegará un momento en que nos puede dar de frente la realidad respecto al problema de agua. Y el agua es subterránea. ¿Y qué está pasando con el agua subterránea? Que se puede contaminar muy fácil, y está el problema del mar también. Entonces, quiero quizás, como conoce bastante el tema, las características hidrográficas de la zona y qué tipo de presas que se puede hacer en el este, porque es que es diferente geográficamente hablando del este. No, pero tiene... Mira, se puede, ¿verdad? Mira, mientras a ti te están manteniendo en tu casa, tú no te preocupas por salir a buscar empleo. Eso es lo que le pasa al este con el agua.
como ellos tienen, donde quiera, tienen un tremendo acuífero, donde tú llegaste con una máquina, no importa el sitio, ahí tú la pones y, hay agua. Y hay agua. Es como aquí la capital. Esta planicie que comienza en la desembocadura del río Jaina y llega hasta Bávaro, Punta Cana, Macao, donde quiera que donde tú te pares con la máquina, ahí tú haces el pozo y hay agua. Esa virtud ha terminado siendo un problema para las presas. Porque como cada ganadero, cada agricultor, cada hotelero hace un pozo, él no tiene que mortificarse mucho por la necesidad del agua. Pero ahí es donde viene el tema de la contaminación por la industria salina. Porque por la parte coralina que te filtra y entonces... La roca coralina es tan porosa que absorbe como una esponja todo el agua de lluvia que le cae encima y te la almacena. Entonces te almacena 1.100 millones de metros cúbicos de agua al año. Por tanto, tú tienes tanta agua. ¿Tú has visto que los pozos se sequen aquí en la capital? No, es que nosotros lo evaluamos en el INDRI. No se seca. En mi edificio se secó. En mi edificio se secó. Lo que pudo haber sido es que la bomba se quedara por encima del nivel freático. Exactamente. Lo que tú tenías que haber hecho era perforar 10, 15 pies más y bajar más la bomba. Eso lo hicieron. Porque, ¿qué pasa? Si tu bomba está aquí y el agua está aquí, pero en una sequía el agua baja aquí, ya tu bomba está en vacío. Pero Osiris, 3, 4 millones de turistas también vienen aquí y hacen necesidades fisiológicas. Y se descarga el subsuelo a través de pozos filtrantes. Bueno. Pero hay un programa privado de Azoleste de construir un acueducto regional con un sistema de alcantarillado sanitario regional y el gobierno se lo autorizó, el gobierno anterior. Ellos tienen la autorización vía el INAPA. ¿Y quiénes son para hacerlo con la Asociación de Hoteleros, los hoteleros. Entonces ya ellos tenían un fondo de 30 millones de dólares, pero realmente es un proyecto que le cuesta más de 100. Están aglutinando. Y tiene toda la región que va de Macao. Para cubrir desde Boca de Yuma, Valladolid, hasta llegar a Macao. Cubrir toda esa zona. Hay que poner unos chelitos de parte del Estado también. Yo estoy de acuerdo con eso. Y así yo lo he planteado. Cuando se me ha consultado a nivel del Estado, yo he dicho que sí, que el Estado debe ser copartícipe. Vamos a pasar para el Pedernales. El desarrollo. No, pero espérate. Porque ese proyecto tú no has hablado, espérate, que tú lo que has hablado es de la batea esa de agua. Pero estamos hablando de presa. La parte el Estado puede aportar, como hizo con el No, pero eso es otra cosa. Porque eso es para el alcantarillado. Aquí estamos hablando de agua para las presas. De agua de presa. El río Duey, que es embalsable. Tienes el río Chabón, que es embalsable. ¿Y a dónde? ¿A dónde? Arriba. Sí, pero es un cañito. 3 kilos. No. Un embalse ahí que es mayor que Sabaneta y mayor que Rincón. Sí. Te da más volumen de agua que la presa de Sabaneta y que la presa de Rincón. No te va a dar tanto como la presa de Arillo ni de Sabanayegua. ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido? ¿Y por qué cuando tú tienes un Central Romana también ahí poderoso? El sector privado no tiene la cultura ni la tradición de invertir en la construcción de presas. Siempre entiende que eso debe hacerlo el Estado. Siempre. Y a no ser que el Estado vea una necesidad imperiosa por presión comunitaria, no da el paso de construir una presa en ese tipo de zona. Yo lo haría, Balaguer lo hubiera hecho. Bueno, si Balaguer no hubiera construido todas las presas que hay aquí, no tuviéramos presas. No, ni los parques, no tuviéramos ni nada, ni avenida, ni nada. Pero tú necesitas a alguien que tenga visión de futuro y que entienda que tú no debes perder una gota de agua. Ustedes vieron el desbordamiento del río Yaque en Manabao. Sí. Se pierde. Entonces tú necesitas más. ¿Te acuerdas que el proyecto de Manabao de Tavera? Mírenlo ahí ahora. Ahora tuvieras embalsado en Manabao. Yo estuve en el fondo de los PEP en el año 84 buscando recursos de donación para la reforestación del área de Manabao. Manabao, la Ciénaga. Exacto. Que la GTZ después participó en un programa de reforestación ahí. Entonces, miren la importancia. Si eso se hubiera hecho en el 86, y no cuando Jorge Blanco comenzó planteando y Balaguer lo continuó, pero la gente dijo, no queremos eso. Y eso derivó en Higüey y Aguacate. Entonces Balaguer dijo, no la quieren ahí, pues vamos a hacerlo en el Nizao. Entonces, ahí es donde la sociedad tiene que ponerse de acuerdo con la administración pública para establecer un programa de desarrollo. Hoy día, donde quiera que tú llegas con un proyecto de presa, te aparecen 5, 8, 10 personas que dicen no quiero la presa. Míralo en las placetas. Se han planteado hacer 3 pequeñas presas en la placeta. Una en el río Jagua y 2 en el río Bao. ¿Qué te dice la gente? No queremos presa aquí. ¿Por qué? Porque hay 6, 8 personas que viven del ecoturismo
dentro de los charcos de agua. Y entiende que van a perder su negocio sin darse cuenta que su negocio se va a multiplicar, se va a poner más grande. Porque el embalse pero hay una necesidad nacional que va por encima de la particularidad. Pausa. Pero una pregunta rápida. ¿Por qué San Cristóbal Monteplata, kilómetro por kilómetro, produce más agua en el territorio nacional? Porque los vientos alisios entran por Samaná, pasan sobre los Haitises, chocan en la zona de Monteplata, Yamasá, Peralvillo, Villa Altagracia, La Cumbre, Piedra Blanca, de ahí se va Bonao, La Vega, incluyendo la zona de Alto Bandera, Pico Yaque, y desde ahí llegan a la frontera en la zona de Restauración y Dajabón. Ese es el cinturón que hacen los vientos. Vienen acá y giran como si fuera un cinturón, y por eso cuando tú revisas el mapa pluviométrico te encuentras que la mayor concentración pluviométrica está en esa franja. Ahí te caen 3.500 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Por ahí pero en Villa Altagracia han caído 150 milímetros. No hay un día que tú no pases que no te lloviendo. Claro, Villa Altagracia, nunca. Es cierto. Continuamos en Agenda Económica con don Osiris de León. Don Osiris, desarrollo de Pedernales, turismo, no hay agua. No hay agua. No hay agua. Es cierto, no hay agua. ¿Qué necesita y qué se necesita? Porque necesita agua, pero ¿cómo llevar agua a Pedernales sin que eso sea un problema ecológico? Pero hay agua ahí. No. Arriba del otro lado hay agua. Hay problemas de agua. Yo lo he dicho varias veces. Por Polo, por ahí hay agua. Pero no es suficiente. Cada habitación necesita 1 metro cúbico de agua por día. Si tú vas a meter ahí 10.000 habitaciones, tú necesitas 10.000 metros cúbicos de agua por día. Y no la tienen. Pero están hablando de que planta de salinización, inclusive de que para Puerto Plata. La hotelería dominicana no soporta ese costo. Lo he dicho en varios programas. Le han planteado eso al gobierno como la panacea, pero no le han dicho cuál es la realidad. La realidad de eso es que tú tienes 2 problemas. Primero, la alta inversión en la planta de desalinización. Y segundo, el alto costo operacional. Y tú eres economista y tú lo sabes. Tú no vas a hacer negocio produciendo agua a 50, 60 pesos para venderla a 6 pesos como la vende la casa. Claro. La casa te vende 1 metro cúbico de agua a 6 pesos. Menos. Entonces, cuando tú le digas a un hotelero que te tiene que pagar 80 pesos por el metro cúbico de agua, te va a decir, tú estás loco. La casa lo vendía a 6, y aquí en la capital, y yo te la voy a comprar en Pedernales a 60. Sí, pero estamos tratando de desarrollar el turismo en el sur. Sí. Y el presidente ha puesto un increíble apoyo, ¿verdad? Válido. Ahora, el agua. El agua es fundamental. Entonces, tú no tienes hotelería sin agua. Entonces, ¿y cuál es la solución? O sea, tú no tienes la capacidad hidrogeológica en Pedernales que tienes en Bávaro. Consecuencia, el gobierno está estudiando la opción de hacer una presa en el río Nisaíto, en Paraíso, que desde ahí es que sale el agua del canal Nisaíto, que va a irrigar el Valle de Juancho, y desde ahí llega a Oviedo, desde Oviedo llega a Manuel Goya, y de Manuel Goya tú llegas a Cabo Rojo. Por lo que te digo que en esa área del polo. Sí. Entonces, esa es la solución. Esa presa. La presa pero hay que hacerla la presa. No, Montegrande no te llega allá, es demasiado lejos. Sí. Es demasiado lejos. Además, la topografía no te ayuda, porque Montegrande está en el yaque del sur. Aquí tú tendrías que cruzar a Barahona, y después de Barahona llegar a Paraíso es bastante lejos. Sí. Pero te queda mejor opción. Pero eso y la foresta y Pelempito. No, tú sabes que Pelempito es un buen tema. Y yo te diría a ti que se puede reactivar un proyecto que tratamos de activar en el INDRI cuando estuvimos allá en los años 80, y era construir una represa subterránea debajo del hoyo de Pelempito. Como por ahí fluye cerca del 95% de todo el agua que cae arriba en la Sierra de Bauruco, fluye por abajo de forma subterránea. Entonces la idea era crear una pantalla impermeable aguas abajo de Pelempito, de forma tal de que el nivel freático se viera obligado a subir, entonces tú a explotarlo con un campo de pozos. ¿Y entonces? ¿Por qué no se piensa en eso? Carísimo. Porque comenzamos el programa hablando de que quienes llegan a los ministerios son los que hicieron campaña y no los que saben de los temas. Eso está lejos. Pero Pelempito está lejos. Le tiró un fuetazo. ¿Cómo que está lejos? Pero de Pedernales.
O sea, el Paraíso. ¿Dónde está? ¿Tú estás hablando de Paraíso? Está más lejos. Ajá. No, sí, pero aparte del agua. Pelempito está cerca de Enriquillo. O sea, después de Paraíso, está Enriquillo. Cuando en Enriquillo tú entras para el Güero y el Naranjal, y de ahí llegas al hoyo de Pelempito. Entonces tú lo puedes hacer a la altura del Güero. Aguas arriba de la comunidad del Güero, tú creas una pantalla. Entonces, son dos opciones que usted ha puesto aquí. De agua para el turismo en Pedernales. En Pedernales. Pedernales no tiene toda el agua que tú necesitas. Ok, entonces. Para un hotel sí, pero no para el de Para agua. uno sí. Sí, pero para el desarrollo está lejos. Para uno sí te da. Pero mira, recapitulando, por el favor. 95% del agua de la Sierra Barobuco ahí en Pelempito, eso es mucha agua. Ah, bueno, obviamente. Eso es lo que hay que aprovechar. Claro. Entonces, Pelempito y la presa del. ¿Cómo se llama? ¿Qué usted dijo ahorita? La presa subterránea de Pelempito. Y la presa de Nisaíto. Y Nisaíto. Nisaíto. Esas Son las son únicas dos opciones que tú ya no tienes otra. Ah, bueno, pero. Son las únicas dos opciones. Y están distantes las dos. Pero son caras las dos. Son más Sí, caras que cualquier tú tienes que comenzar a pensar en $400 millones para uno de esos. Pero eso es. ¿Y cuánto cuesta el turismo? No, tiene que hacerlo. Ajá. Sí, pero- Hay que hacerlo. El Estado puede Pero hay que hacerlo. participar en el proyecto. Hay que hacerlo. Yo como Eso gobierno se diría, paga. mira, yo Con te el hago la presa y turismo, te con meto el agua. turismo se paga. Sí, pero es que Ajá. ahí no hay nada. Y tú vas a meter $400 millones. Eso no es fácil. Para tú desarrollar el turismo. Tienes que desarrollar. Señores, Ajá. señores, Tú ¿Para sabes qué el invertir en las potencial que señores, tiene ahí. es mejor No. hacer senderismo para Pedernales. Mira, aquí hay 34 presas. Y de seguir desarrollando No, hay que pensar en Si grande. ustedes tuvieran que Hay que construir pensar en esas grande. 34 presas Pero que hay aquí, ¿cuánto ustedes ¿Y Monte necesitarían Grande de capital? cuánto tú crees que Monte Grande 34. costó? 34. No, está Pero costando. son 23 porque hay que quitarle. Son 34 más. 24 de las que tenemos. Ay, mi madre. Las que tenemos. Ya. Pero lo que te quiero decir, si tú tuvieras que calcular el valor presente neto de esas 34 Pero ¿cuánto sería? aquí hablamos contigo, $8 mil millones de dólares. Sí. Eso es lo que el gobierno está presupuestando para 10 presas que tienen carpeta para los próximos en años. 30 años. $8 mil millones de dólares. En 30 años. Pero si tú tuvieras que construir todas las presas que están construidas hoy día, partiendo de cero, tú necesitarías por lo menos $20 mil millones Yo de lo dólares. cojo, es. yo lo cojo y construyo toda la presa. Cierto, y vendes el agua. Oye, Y vendo yo el agua y vendí el agua, además me convierto sí, vendo el agua a todas las islas. Vendo el agua. Claro. No, islas no, nosotros mismos. Vendo el agua. No, el agua tiene un valor y a la gente hay que enseñarle que el agua tiene un valor Además, y que hay que pagarlo. estoy preparando mi Y la gente no paga el país arroz. para 50 años, La 60 gente años paga sin el arroz. problema. La gente paga el teléfono. Pero no ¿Por paga qué el no agua. puede pagar el agua? No paga el agua. Yo soy partidario de que la gente pague el agua. La única manera de que tú, como ciudadano de Gualey que tú eres, economices el agua, es que yo te la cobre. Así es. Si no, tú la desperdicias Pero el cuando de te vas. Gualey- ¿Tú has visto a alguien el que de vaya? Gualey no lo va a pagar. que Como va- no paga la luz. Lo va a pagar. Como no paga la Lo luz. va a Ni pagar nada, porque te le pongo un sistema mediante el cual no tiene una gota de agua si no va primero con una tarjeta y compra 100 pesos de agua. Bueno, pero esa es la electricidad y no se la aplican. No. Pero, Ahí es donde los gobiernos han fallado, que han pensado eso. ¿Y por qué no le echan el revuelo a la telefónica? Ajá. eso. Bueno, porque es privada. sí. Pero ahí está lo de los. Hay la cultura de Y hemos fe. creído de que si es del Estado es mío porque yo soy parte del Estado y hay que dármelo de gratis. No, Sí. eso le cuesta al Estado. Pero ahí se lo está lo de vaya. los contadores también en la parte eléctrica, que es así. Pongan el contador. Pero no lo ponen. Vamos a ACP, ponerlo. ACP le pagan. Claro, Se así pagan. todo el privado le pagan. Sí. A ti no se te ocurre ir al supermercado nacional, llenar el carrito, pues si yo soy dominicano, el sonero me dice, no, mire, eso hace 20 mil pesos, páguelo en la casa. Que eso es lo mismo con el agua. Mire, usted consumió 100 metros cúbicos de agua, la factura es tanto. Y ya está Y la yo te cámara. regalo si te como come un gobierno. guineo, si te come Yo un te guineo, regalo tú estás como revisando gobierno. si tira la caca al otro Los lado. primeros 125 Pero mira. litros de agua al día. Yo te lo regalo todos los días. antes Con de- un contador. Mira, antes- yo te regalo 125 litros Pero de agua. antes de Por terminar- encima de ahí, el agua te cuesta 100 pesos el metro cúbico. Antes de terminar. Seguro que da. Seguro que Antes de terminar, de- Osiris, y en base a eso, vi un reportaje que salió en el Listín Diario esta semana que pasó con relación a Santiago Rodríguez. Una serie de proyectos ecológicos que hay. Con aguas y saltos y cosas que uno lo desconoce. Este país está lleno de maravillas. Claro. Mira, Costa Rica Esta es la isla que ha más agua tiene. exportado su país como un ecoturismo que nosotros tenemos Pero enorme respeta- cantidad pero de respeta los eso, ríos. que Pero lo no podríamos aprovecha. hacer Así, también. respeta Pero los nada ríos. más pensamos en playa y en playa y en Costa Rica playa, respeta porque ahí los que están los ríos. intereses. Porque hay Pero una legislación. vamos a diversificar y a llevar ingresos Son también a las sagrados. comunidades del interior que Claro. tienen toda esa maravilla. Los ríos en Costa Rica Debe son ser así. sagrados. Por sagrados. ahí que el Estado tiene que empezar siempre. Pero si tú Monte esperas. Grande, don Osiris. Monte Grande va a estar lista para diciembre.
¿Para ¿Cómo? qué diciembre? Este diciembre próximo. ¿Cómo va a Sí, ser? el 80% ya está. Es decir, estamos hablando de 3 meses. Sí, ya va a estar. Pero ya está el Monte 80% construido. El 80% Se ya. Lo que faltan son pocas cosas. No. Se llevó Eso como- es. El agua. Flujo de caja. Y el agua. No, el agua. ¿Cuánto- El agua la va a poner el Yaque del Sur. Pero ¿cuántos gobiernos Empezamos en el 91. Los primeros estudios lo hice yo para Montegrande y fueron en el 91. Oye, No, 21. El año 91. Entonces, Siendo Joaquín Balaguer presidente y Augusto Rodríguez Gallar director del INE. Pero usted no está se iba a diciendo- llamar Montegrande, sino Quita Coraza. Augusto Pero Quita Rodríguez. Coraza no cumplía con Ajá. las condiciones y tuve que moverme 10 kilómetros arriba, donde encontramos ahí un sitio adecuado. Ok. Y ahí empezó Montegrande. En el 91. Pero era Mira, Quita Coraza. El está nombre bien. original de ese proyecto era Pues Quita está Coraza. bien. Usted hablando de 30, funcionarios, 31 años. Augusto Rodríguez en el INDRI fue funcionario. Fue funcionario. Esa es la empresa Fue que más ha director durado. 3 veces, en los tiempos de Balaguer. Montegrande es la Pero empresa que más ha Augusto durado. es un especialista en el área de ingeniería y su empresa, Hanson Rodríguez, es la que más experiencia tiene en el diseño de presas en la República En Dominicana. el INDI tuvo un señor que. Y Luis Bonet, yo me Sí. acuerdo. María Cabral. Sí, Feria Cabral. María Cabral era el director cuando se estaba construyendo Higüey y Aguacate. Exacto. ¿Tú te acuerdas de En el Luis Bonet? 86. Luis Bonet. Una eminencia. Trabajaba con los Miren, canales de riego. miren, Una no, sí, de eminencia verdad. que aquí no se acuerda Mira, de eso. Prométanos que usted va a volver, porque es que hay demasiado tema. Sobre todo yo quiero seguir discutiendo interesante. con el cambio climático. Yo tengo muchas cosas para discutir con ustedes del cambio climático. Cuente conmigo. Mire, yo me preparé para el cambio climático. Usted para me discutir llama con y ustedes. vamos a seguir el tema del cambio Me climático. preparé para discutir. ahí con te ustedes. Lo que atrón. pasa es que ustedes no me dejan. Y usted va a terminar de acuerdo con el concepto filosófico de que el cambio climático es una realidad que hoy día toca las puertas de la Yo estoy de sociedad. acuerdo en el cambio climático, no estoy de acuerdo con el calentamiento global. Gracias, amigos, por mantenerse con nosotros. Gracias, don Silvio, por venir. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima entrega. Dios no libre.